Adelante, señora Rocío. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y Dios les bendiga. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes. Pues nuevamente, si tienen aquí su café o su té o lo que ustedes gusten, pues vamos a iniciar este día con un café con Jesús. Pues primeramente quiero agradecerles el hecho de que nos escuchen a todos aquellos radioescuchas y quiero comentarles que todas las cosas que aquí hablo yo, las llevo a través de la palabra, pero hay muchas cosas en las cuales Dios habla a mi corazón porque son cosas que yo también tengo que cambiar, que también tengo que transformar y que es la palabra que Dios me da precisamente a mí para poder yo compartirla porque es algo que también yo tengo que cambiar. Y quería que supieran esto porque en la semana, esta semana que pasó, me di cuenta de muchas cosas en las cuales yo tenía que despertar porque yo sentía que estaba dormida. Hace unos días conocí a una persona que me estaba compartiendo que una de sus sobrinas la adoptó como hija y tomó la decisión de irse de su casa y tomó la decisión y cuando ella conocía yo a esta muchacha y me dio mucha sorpresa y mucho dolor la forma en la que ella se fue de su casa y quería compartírselos iniciando porque ella me decía que esta jovencita de 18 años decía que hoy lo que ella tenía en su mente es prostituirse y buscar la manera de tener ese dinero en la manera que fuera. Ella no le importaba lo que pasaría ni las consecuencias de estos actos. Ella lo único que tenía enfocado es que ella quería tener dinero de la manera que fuera posible. Esta persona que era su tía la había adoptado porque sus padres no se hacían responsable de ella y pues le dolía mucho. Esta persona le daba todo junto con su esposo, todo lo que podían, todo lo que en ellos estaba para poderles dar todos los medios para que esta jovencita pudiera salir adelante y cambiar, y quitar ese vacío que ella sentía. Aunque ya le había hablado en algunas ocasiones de la palabra y ella decía que claro que quería ir y conocer de la palabra, no lo hacía. Me decía su tía que ella le decía, despierta, despierta, que no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, lo que va a ser de tu vida si no despiertas. Era angustiante y agobiante darse cuenta que pues no veía y no escuchaba, no entendía lo que era, parecía que estuviera dormida y que no reaccionaba de lo que podía pasar si esta jovencita seguía así. Y esto me hizo darme cuenta que hay muchos jóvenes que se están perdiendo en estos tiempos y que no hemos hecho nada por ello, que no, bueno, en mi caso, ¿no? Que hay, a veces estoy tan adentrada en mi casa que no veo también por muchas cosas que hay fuera. Por eso agradezco a Dios que mediante este medio pues podamos hablar de la palabra de Dios y así poder a conocer a estos jóvenes y a todos aquellos que es tiempo de que se den cuenta que hay que despertar, no hay que dormir. En mi caso, muchas veces no me había dado cuenta de cosas que había pasado, no las veía, no las observaba, yo creía que estaba haciendo las cosas correctas, pero la verdad es que parecía que estaba dormida Bien, porque vamos a comenzar. no tenía Buenos conciencia de lo días, que ¿cómo estaba están? haciendo. Vamos a Y esto me comenzar hizo cómo están que esta el semana. tema de hoy fuera que dice, despierta, no te duermes. El peligro de estar dormidos, tenemos que darnos cuenta que es muy peligroso estar dormidos. Y me basé en el versículo que está en nuestra Biblia, que es la palabra, la que nos enseña y la que nos instruye. Esta palabra está en Efesios 5:14 y dice así, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice que despiértate, tú que duermes. ¿Cuántas veces, como yo les decía,
estamos dormidos sin darnos cuenta de lo que está pasando en nuestras vidas. Y me llevé a la tarea de saber investigar qué es dormir, y quiero comentarles que dormir es reposar, es un estado inconsciente en el que se produce la suspensión de las funciones sensoriales y de los movimientos voluntarios. Así que no sentimos ni nos podemos mover, esos movimientos voluntarios, donde hay vulnerabilidad y alguien se convierte en una persona lenta, no está advertida y es un peligro. Estamos desatendidos, no atendemos a las cosas que están pasando en nuestro entorno. No escuchamos, no vemos, no entendemos. Eso es estar dormido. Ahora, hay dos maneras de dormir, una físicamente y otra espiritualmente, que es la que les voy a hablar enseguida. La manera física de dormir es cuando el cuerpo se rinde, cuando hay ya mucho cansancio y que no entiendes, cuando hay algo muy que es cansancio, un cansancio físico que te lleva a estar durmiendo y durmiendo y durmiendo. Pero la manera espiritual es aquella manera donde te desconectas de las cosas de Dios, te desconectas y te conviertes en una persona indiferente a todas las cosas que están pasando. Es lo que les decía, estás tan dormido que no escuchas, no oyes, no ves qué está pasando a tu alrededor. Esa es una manera en la que espiritualmente nos dormimos. Y corremos peligro al estar dormidos, pues, corremos peligro, corremos un riesgo, pues no tenemos entendimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos perdemos completamente. Podemos ocasionar estos peligros, si es espiritualmente, en nuestra vida espiritual, en nuestra casa, en nuestros hogares, como esta persona que en su sobrina, que no entendía, que no se daba cuenta, no escuchaba, no oía, a ella no le interesaba, estaba dormida, como dicen, despierta, ¿no? Duerme. Decían que una de las maneras de dormir, hablando espiritualmente, hay lo que le llaman el espíritu de estupor, y quiero decirles que es este espíritu de estupor, y es un velo que no nos permite ver más allá, que no nos permite oír, que no nos permite entender, que nos paraliza. Ese es el espíritu de estupor. Y Dios hace que neguemos esa voz que Dios nos da. A veces cuando Dios nos habla, este espíritu de estupor nos hace que no nos demos cuenta y nos distrae de las cosas. Es una influencia que hace que nos distraiga del verdadero consejo que Dios nos está dando. Es como cuando a veces le pasó a Adán, a Eva, ¿no? Que Dios le había dicho que si tomaba de ese árbol del fruto, no le iba bien, iba a morir, pero también la serpiente, Satanás, fue y le dijo que eso no era verdad. Ese espíritu el que hace que nos olvidemos o estemos confundidos de esas voces, ¿no? Es como cuando encendemos un radio, antiguamente, que le movíamos para darle la señal, y se oían dos cosas al mismo tiempo y no podíamos enfocarnos en esa verdadera señal. Así es lo que hace este espíritu de estupor, y dentro de este espíritu se manifiesta en nuestro corazón y se manifiesta con el letargo. ¿Y qué es el letargo? Letargo es la reducción en el estado de alerta, en su conciencia desgastada. Es aquella que no nos da, no podemos escuchar, en donde no tenemos la conciencia y nos desgasta. Así que muchos estamos pasando a veces por este espíritu de estupor. Es aquel que nos hace que nos duermamos, que nos hace que nos cieguemos y que no escuchemos la palabra de Dios. Es aquel que nos hace que caigamos en ese peligro, un peligro que, si no nos damos cuenta, va a ser inevitable con el tiempo. Viendo todo esto, me di cuenta que en la Biblia nos habla de muchas personas que estaban durmiendo y que a través de dormir no se dieron cuenta del peligro que esto ocasionaba. Y una de ellas, la Biblia nos habla en Primera de Reyes, que es 3:12,
nos habla de dos mujeres que en el tiempo en que reinaba un rey, había dos mujeres que querían ir con el rey porque estas mujeres tenían a sus hijos y las dos estaban en la misma casa, no había otras personas más que ellas mismas. Y cuando dormían a sus hijos, una de ellas se volteó y lo mató. Estando durmiendo, lo mató. Cuando ella despertó, se dio cuenta que el hijo que tenía lo había matado. Y entonces lo que hizo fue cambiar el hijo a la otra mujer que estaba viva. O a la otra mujer a la cual le había cambiado el hijo, ella despertó y vio que su hijo estaba ahí, entonces volvió a dormir. Y cuando despertó, entonces cuando ya lo vio que no era su hijo y que estaba muerto. Entonces fueron con este rey. Esto me dio a ver que muchas veces nosotros mismos, al estar dormidos, cambiamos de posición y en vez de escuchar la voz que Dios, esa voz que Dios nos dice, nos cambiamos de posición y escuchamos la voz del enemigo. O cambiamos, nos dormimos y no nos damos cuenta de que estamos matando espiritualmente nuestra vida y también la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. ¿Qué hizo que esta mujer estuviera dormida perdidamente? Cuando se cambió, volteó, pues ahogó a su hijo con su propio cuerpo. ¿Y por qué no lo sentía? Porque como yo les dije, quedan como inconsciencia cuando estás en un sueño profundo. Hay una inconsciencia donde no te das cuenta y pierdes esa alerta. Y esto pasó con esta mujer. Y al observar lo que estaba pasando en esta historia, al darse cuenta que ella corrió un peligro y quizás a veces culpamos al enemigo, culpamos a otras gentes de lo que está pasando en nuestra vida. Y lo que Dios nos quiere decir es que es tiempo de que nosotros, aquí decía que despertar, tú que duermes, y levántate de los muertos. A veces estamos muertos espiritualmente, aun aunque escuchamos de la palabra, aunque nos congregamos, aunque buscamos de Dios, parecería que cuando estamos en la iglesia estamos bien, estamos reconfortados, pero cuando llegamos a casa no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y esto me hizo también ver, dice la palabra, que un día un hombre estaba sembrando fruto nuevo, ¿no? Pero llegó el enemigo y sembró cizaña. Cuando siembra cizaña, el fruto ya no era el fruto que esperaba. A veces nosotros estamos esperando ese fruto de bendición, pero no nos damos cuenta que nuestro fruto está siendo con cizaña, está siendo un fruto que está siendo un fruto muerto, un fruto que no va a dar bendición. Y no va a dar bendición porque nos dormimos. Cuando les digo que este hombre había sembrado, pero se durmió, y después de dormirse fue cuando vino el hombre malo y puso la cizaña. Cuando nos dormimos no nos damos cuenta de lo que está pasando, no nos persuadimos de lo que está pasando, y tenemos que tener mucho cuidado con esos tiempos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar velando. La palabra dice velar sin cesar, y yo decía, qué importancia es esto de velar, pero también qué importancia es de que velemos, pero con esa actitud de estar siempre buscando más de Dios para no quedarnos dormidos espiritualmente. A veces no nos damos cuenta que estamos dormidos espiritualmente y que ya el espíritu se ha apartado de nosotros, y no nos damos cuenta porque seguimos en la iglesia, seguimos orando, seguimos ayunando, pero las cosas en nuestro inconsciente sabemos que no están bien porque estamos permitiendo que este espíritu de estupor entre a nuestras vidas, donde no nos deje escuchar, donde no nos permita oír, donde nos permita entender qué está pasando en nuestras vidas. Como esta jovencita que parecía que está dormida, ¿no? La señora decía que quería sangolotearla para que decir despierta, le decía despierta, abre tus ojos.
Date cuenta que no estás dándote cuenta de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer, y vas a tener consecuencias de tus actos. Dices que parecía que duerme, que no tiene los ojos abiertos, que no se da cuenta de lo que está pasando. El peligro de lo que puede pasar cuando no nos damos cuenta de dónde estamos, de qué está sucediendo en nuestras vidas. Otro de los peligros que también pasó otra persona fue David. David, si se dan cuenta, era un guerrero, era un hombre guerrero, era un rey. ¿Y qué hizo? Él no fue a pelear, y en vez de no pelear, cuando estamos en esa ociosidad, cuando no tenemos nada que hacer, que a veces algunos vamos y nos dormimos. Una siesta, lo que le llamamos. Pues David tomó esa siesta, y cuando despertó de la siesta, vio algo que antes no había visto. Vio una mujer que estaba en la azotea en el otro lado, y la deseó. Y al desearla, tuvo relaciones con ella y pecó. A veces cuando estamos dormidos cometemos pecados porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Estamos dormitados, estamos sin entendimiento. Y al pecar, David tuvo consecuencia, perdió a su hijo, al hijo que tuvo con esta mujer. Hubo consecuencias de ese acto, y a veces nosotros nos convertimos de esa manera. No estamos atentos, estamos dormitando y no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida, y hay pecado, y el pecado tiene consecuencias. Otra persona es Elías. Elías, cuando lo estaban siguiendo porque había matado a los profetas, y esta mujer que era la que se encargaba de estar viendo que los demás estuvieran haciendo caso de estos profetas, ¿qué es lo que hizo Elías? Se fue y se escondió, y dice que estaba en una cueva y él dormía, pero dice que iban cuervos que el Señor mandaba para darles alimento, mas sin embargo comía, pero volvía a dormir. A veces nosotros, si conocemos de la palabra, tomamos el alimento, conocemos del alimento, nos llenamos del alimento que es la palabra de Dios, pero volvemos a dormir. Parece que este espíritu de estupor nos mantiene sedados, nos mantiene dormidos, pero creemos que estamos bien porque estamos leyendo la palabra, pero la verdad es que estamos completamente cegados y dormidos. Dice también que cuando estaba Elías, después de dormir, llegaba un ángel y le dijo que despertara y se levantara. Pero, pero Elías volvía a dormir. Entonces, a veces el ángel es aquel enviado a que Dios envía para que dé la palabra. A veces hay enviados que Dios nos manda para decir: despierta, estás haciendo las cosas mal. Sí, yo sé que me buscas, que oras, pero te estás durmiendo espiritualmente. Necesitas despertar. Necesitas quitar este espíritu delegado que no te deja escuchar mi voz, que te tiene adormecido, que no te da entendimiento. Nos envía a través de la palabra, a través de en la iglesia, no sé, en las prédicas, en YouTube, en la forma que podamos, a través de este medio, que escuchemos lo que la palabra tiene para nosotros, pero nos dormimos, volvemos a lo mismo. ¿Qué hizo entonces el Señor? Entonces ya la voz de Jehová tuvo que ir y le dijo: levántate y ve y unge a otros. Cuando no estamos despiertos, cuando no queremos levantarnos, cuando queremos seguir dormidos, el Señor entonces nuestro legado lo quitará para ungir a otras personas que sí estén dispuestos a despertar y hacer lo que Dios tiene planeado que haga para nuestras vidas. Otra de las personas también que se durmió fue Sansón. Si ustedes recuerdan, Sansón se durmió en las piernas de Dalila. Y en las piernas de Dalila cayó rendido y pecó, porque ella era una incircuncisa. Ella no conocía de la palabra, ella no recibía la palabra. Sansón sí, y sabía que no debía de estar con ella, mas sin embargo
lo hizo y corrió riesgos. Le quitaron esas trenzas que eran los 7 espíritus, le fue quitada la cobertura y dice que el Espíritu Santo lo abandonó. Cuando nosotros dormimos, muchas veces cuando ya es mucho el cansancio y el que ya no vemos y no entendemos, hay una indiferencia en las cosas de Dios porque ya estamos tan dormidos que entonces no nos damos cuenta que el espíritu se fue. Así como Sansón, cuando ya, ¿qué pasó? El espíritu ya se había ido de él. Corremos ese riesgo. Y creo que nosotros no queremos ese riesgo, pero a veces estamos así, no obedecemos a lo que Dios nos dice y decimos, ¿por qué? Porque estamos siendo tomados por un espíritu de estupor, por un espíritu de letargo que necesitamos estar alertas y salir de este espíritu, de este adormecimiento que no nos deja despertar, que no nos deja escuchar, que no nos deja ver, que no nos deja entender. Que estamos en ese, como les dije, en ese radio donde oímos se me fue, dos voces y no escuchamos firmemente lo que es la voz de Dios porque estamos escuchando 2 voces, porque estamos dormitando, no estamos sensibles, somos vulnerables. Otra de las personas que también durmió fueron las 10 vírgenes prudentes, las 10 vírgenes. Hemos hablado en la Biblia de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las 10 se fueron a dormir. La diferencia es que 5 estaban preparadas, traían su aceite y las otras no tenían aceite. En vez de ir a buscar, se fueron a dormir. Y cuando venía el esposo, ellas estaban dormidas. Y dice que venía, muchos esperamos la llegada del novio para la boda, pero aquí decía que ya había llegado el esposo, o sea, ya se había casado. El esposo significa nuestro Señor Jesucristo que nos espera allá y tiene las bodas para poder estar con Él y casarnos y estar sentados a la mesa con Él. Pero a veces no vamos a poder llegar porque cuando ya queremos llegar, ya es demasiado tarde, ya había cerrado la puerta el esposo. ¿Por qué? Porque nos manteníamos, estas vírgenes se mantenían dormidas, aunque sabían de la palabra, aunque tenían ese amor por el Señor, pero se habían quedado dormidas, no habían velado. Otros también que habían dormido son aquellos 3 que estaban con Jesús cuando estaba en el Getsemaní, que hemos hablado del Getsemaní. Esos 3 discípulos que el Señor les había dicho que se mantuvieran en oración y seguían a Jesús, estaban con Él. Pero en vez de mantenerse en oración, ¿qué estaban haciendo? Estaban dormidos. Y cuando estamos dormidos, perdemos la conciencia y no nos damos cuenta de lo que hacemos. ¿Y qué pasó? Llegaron por Jesús, se fue, pero eso era algo que ya tenía, que ya estaba diseñado. Pero nosotros muchas veces nos dormimos y perdemos la bendición. Es un peligro el estar dormidos. Otra de las cosas que también estaba dormido era Pedro. Pedro muchas veces negó a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo negó, pareciera que lo negara. ¿Por qué? Porque estaba dormido. Estaba engañado por la voz que el Satanás le había puesto en su oído. Por eso había negado al Señor 3 veces. Mas, sin embargo, cuando dice que cuando oyó el cántico del gallo, entonces despertó. El gallo es como aquel pastor que nos habla de la palabra. Y al hablar de la palabra nos ayuda a que despiertemos. Dios a Jesús, a través de su palabra, nos ayuda a que despiertemos de ese adormecimiento en el que estamos parados. Lo que quiere Dios es que no estemos dormidos, sino que estemos despiertos, porque si nos dormimos vamos a tener el peligro de que el espíritu se vaya. Y en vez de dar vida va a llegar a una muerte espiritual, una muerte que nos va a causar
muchos problemas con el tiempo. No solamente esto, sino también nos dice que tenemos que levantarnos, y el levantarnos es hacerlo en el instante. Cuando nosotros tenemos una alarma y la prendemos a cierta hora, nosotros ponemos la alarma porque ¿qué es lo que queremos hacer? Levantarnos. Pero cuando tenemos mucho sueño, ¿qué hacemos? Posponemos la alarma y nos volvemos a dormir. Y volvemos a dormir y a perdernos. Y sabemos que tenemos que levantarnos porque es el tiempo de levantarnos. Ahorita es el tiempo de levantarnos porque nuestros días son malos. Ya viene el Señor, nuestros días son malos y sabemos que tenemos que levantarnos, pero ponemos la alarma y le ponemos pausa. Hay una alerta que Dios nos está diciendo: levántate, despierta. El Señor te está diciendo: es tiempo de despertar. Es tiempo de hacer algo diferente. Pero ¿qué hacemos? Nos volvemos a poner en pausa la alarma porque estamos tan cansados, tan agobiados, tan cegados. Estamos tan cegados por ese enemigo que no nos deja ver. Y entonces volvemos a pausar esa alarma. Mientras tú la pauses, más sueño te va a dar. Entonces ese es el momento de que despiertes, de que no solamente que despertaste, sino después de despertar, que te levantes, que tomes la acción. Es tiempo de tomar la acción y levantarte, tener esa disposición de levantarte y hacer algo diferente en tu vida. A veces, y eso lo hablo por mí, estamos decimos que estamos arrepentidos, pero la verdad es que no estamos arrepentidos, que a veces me ha pasado que tengo remordimiento y digo, voy a cambiar, pero vuelvo a lo mismo, parece que estoy dormida y que pongo el alarma y vuelvo a cambiar. No, vuelvo con lo mismo, pongo pausas y pausas y pausas. Y Dios no quiere que ya pauses, Dios quiere que cuando te da la orden de que te levantes, tomes acción de esa orden que Dios diseñó y te levantes. A veces no podemos porque hay este espíritu, y la única manera de vencer este espíritu es estar despierto. ¿Y cómo vamos a estar despierto? Buscando la palabra de Dios, buscando a Dios, leyendo de la palabra, haciendo, obrando, es por acciones. Como les dije, levantarte es una acción. Te despiertas y entonces te levantas y accionas y caminas. Porque si te levantas pero estás sentado en la cama, a veces vuelves y dices otro ratito más y te vuelves a dormir. No nos demos ese tiempo de otro ratito más. Los tiempos se están acortando. Es tiempo de ya no decir otro ratito más. Es tiempo de decir, hoy me levanto y estar buscando en esa fe. A veces tenemos fe, pero este espíritu nos agobia y no nos deja levantarnos. Es tiempo de dejar esto, de activarnos, de movernos, de accionar, de estar alertas de lo que está pasando y de velar. Es tiempo de velar. No hay que tambalear porque podemos correr peligros muy grandes, peligros como una muerte espiritual, que creo que es el peor peligro que nos puede pasar. Tenemos que estar en oración, pero yo les decía a veces que también estando en oración hemos corrido todos estos peligros. Escuché un día a una pastora que decía que el Señor es la luz, ¿no? Y cuando hay luz en nosotros, pues Él resplandece, pero detrás de nosotros siempre está una sombra. Y nosotros tenemos que estar atentos a esa sombra, porque esa sombra a veces no nos deja levantarnos y avanzar. Aún teniendo la luz, esa luz admirable, siempre va a haber una sombra que es el enemigo que no nos va a dejar levantar, porque él está como león rugiente queriendo devorar. En la palabra esto mismo dice, ¿no? Que él está como león rugiente queriendo devorar. Cuando duermes corremos el peligro de matar a nuestra familia, como lo hizo esta mujer que mató a su hijo, de distanciarnos, de cambiar de rumbo y distanciarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Parece a veces que nos vemos igual, que todas las cosas están bien, pero no están bien. No nos damos cuenta. Estamos
erróneos, equivocados, no escuchamos, no nos percatamos de este peligro de estar adormecido. Yo hace algunos años no me daba cuenta, estaba cegada completamente, y yo, teniendo a un pastor el cual yo veía que había cosas que estaba haciendo incorrectamente, yo creía, decía, no, pero somos humanos, nos equivocamos, voy a orar por él porque todas las cosas estén bien, pero yo seguía ahí y seguía ahí. Y cuando no veía lo que estaba pasando, no veía que estaba afectando mi vida espiritual, no veía que estaba afectando la vida de mi familia, porque yo decía, pues estoy en el lugar que Dios quiere que esté, en la iglesia, me estoy congregando, estoy con el pastor, nos está pastoreando, pues todo está bien, oro, estoy haciendo las cosas correctas, pero no me daba cuenta, estaba cegada por este espíritu, adormecida, no veía la vida como Dios te ve, con esa luz que Dios te ve. No me daba cuenta cuando el Señor me hizo despertar. Cuando desperté y me levanté, entonces me di cuenta que no estaba bien, que no estaba haciendo ese pastor lo correcto. Fui a hablar con el pastor y le dije, no está haciendo las cosas bien, pastor. Pero no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento. Y yo, aunque sabía que seguía ahí, y entonces estaba siendo partícipe de lo mismo. Yo ya había despertado de ese sueño, de ese adormecimiento, ya había escuchado la voz de Dios, porque cuando estás dormido no escuchas. Ya había escuchado esa voz de Dios, ya me había despertado, pero no me había levantado. Cuando el Señor me volvió a hablar y me di cuenta que podía perder y podía morir espiritualmente, porque ya estaba muriendo espiritualmente, iba a haber un peligro. Entonces fue cuando tomé la acción y me levanté. Ya no puse pausa. Es que no ha de ser normal, ya lo que hice es en el momento que sonó la alarma, y me dio una alerta. En ese momento que a través del Espíritu Santo me alertó como lo había hecho, pero yo pausaba y pausaba, en ese momento tomé la acción y la decisión de levantarme y accionar y moverme del lugar. Porque si yo me quedaba ahí, iba a volver a adormecerme y a no escuchar y a no ver, porque estaba confundida con esas dos voces. ¿Qué voz estamos escuchando? Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que buscar a Dios, pero también velar y no dormirnos, porque cuando nos dormimos nos morimos espiritualmente, porque no vemos, no hay sensibilidad, nos convertimos en indiferentes a las cosas de Dios. Y entonces Dios te dice que Dios es aquel que cuando estás muerto espiritualmente, dice la palabra, que a través de Cristo es donde Él te alumbrará y vivirás. Pero aun cuando Dios te alumbre, recuerda que siempre habrá una sombra que te sigue y que tú tienes que estar alerta, buscando de Dios todos los días, buscando y teniendo ese entendimiento para despertar. Así que hoy te invito, así como Dios me puso en mi corazón, que hoy es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de despertar de ese peligro que corremos, es el tiempo no solamente de despertar, sino levantarte y accionar y moverte, no estar en el mismo lugar. Si tú ves que ese lugar te está ocasionando un problema, te está ocasionando esta ceguera, te está cansando físicamente y físicamente te está provocando problemas físicas, también espiritualmente, te produce problemas y hay una muerte espiritual. Y entonces estás dormido y no entiendes. Y a veces cuando estás dormido hay que sangolotearte. Hay que decir despierta, alerta, es el tiempo. Y cuando te sangolotean es cuando despiertas. No esperemos que Dios nos sangolotee por disciplina, porque al hijo que ama disciplina. Que no esperemos que nos sangolotee para que nos tengamos que despertar y accionar y levantarnos. Pues espero que este mensaje les haya servido como a mí me sirvió. Agradezco a Dios que me dé la oportunidad de estar aquí y como les digo, cada que yo estoy aquí es porque Dios ha hablado a mi vida
porque yo también cometo muchos errores y día a día tengo que ser transformada a través de la palabra, que es aquella que nos redarguye. Gracias a la Radio Voz por Ti. Espero que, si ustedes lo permiten, nos puedan acompañar el siguiente lunes a la misma hora, siempre, siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo, tomando un café con Jesús todos los días de tu vida. Despierta, porque es un peligro dormir espiritualmente. Que Dios te bendiga. Hasta luego.